Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a ver una reglita simple de formato condicional. Ya tú la calificarás obviamente con los comentarios en este video y obviamente también con un like si te parece interesante esta resolución y esta lógica en cuanto a fórmulas, y estoy hablando de fórmulas, no de funciones, fórmulas que anidan diversas funciones para resolver este tipo de problemas que nos preguntan en la caja de comentarios de los videos del canal. Me hacen la siguiente pregunta, me dicen: Andrés, tengo un conjunto de calificaciones registradas con cada uno de los nombres de un conjunto de estudiantes en una columna o en una tabla o en una pequeña lista de Excel. Y mi objetivo es utilizar la herramienta formato condicional de la siguiente manera. Quisiera identificar mediante la herramienta formato condicional cuáles son las calificaciones y cuáles son los estudiantes que tienen las 5 calificaciones más altas. Las 5 calificaciones, fíjate, las 5 calificaciones más altas que sean menores a 3. Es decir, que sean menores y no menores o iguales. Que perdieron la materia y que se les va a dar un chance para que recuperen la materia. ¿Qué fórmula utilizaría yo o qué fórmula me aconsejas utilizar para identificar de todo el conjunto de estudiantes cuáles son las 5 calificaciones más altas de este conjunto de notas o este conjunto de calificaciones que sean menores a 3? Fíjate, muy sencillo. Vamos a hacerlo bien despacio, pero a su vez también lo contrario, un poco rápido, para que este video no se demore más de 10 o 15 minutos. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es identificar. Tienes que identificar cuáles son las notas o calificaciones que son menores a 3. Es decir, yo vengo y establezco una condición en donde evalúe cada una de las calificaciones. Fíjate, lo voy a fijar acá con F4 para que esto no se mueva. Y le voy a preguntar, dígame cuáles de esas calificaciones son menores al valor de 3. Y también voy a fijar esto con F4 para que se quede como absoluto. Esto me da como resultado una matriz. Me está dando como resultado una matriz. Esta matriz es una matriz lógica, una matriz booleana, una matriz lógica, una matriz de tipo boolean. ¿Y por qué es una matriz de tipo boolean? Porque tiene muchos valores booleanos, muchos valores lógicos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tomo esta matriz lógica? Fíjate muy bien. Y vengo y la comparo mediante la prueba lógica de la función sí. Y le digo, dígame cuáles de estos valores de verdadero, en la parte sí verdadera, cuáles son esas calificaciones. Y también fijo con F4. Aprecia muy bien, pues lo que estoy obteniendo para las calificaciones que no son menores a 3, estoy obteniendo valores de falso. Fíjate, un valor de falso, otro valor de falso y otro valor de falso. ¿Qué serían estas calificaciones? La calificación de 470, la calificación de 3 y la calificación de 452. Esas calificaciones no son menores a 3. Por tanto, fíjate que acá en este caso, todo el resto de calificaciones me está dando un valor que corresponde a cada una de esas notas que se encuentran registradas en la columna calificaciones. Entonces, ¿qué sucede si yo tomo en cuenta este filtro implícito que tú acabas de hacer o que acabamos de hacer y lo pasamos dentro de la función k.décimo.mayor? Y yo le digo, de este filtro que solo está conteniendo las calificaciones que son menores a 3, dime cuál es la quinta más alta y dónde está registrado el número de 5. Fíjate acá en esta celda, que sería la H2, que no se está mostrando acá porque se la está borrando o se la está comiendo esta fórmula. Pero en este caso ahí está ese valor de 5. Entonces, como yo necesito que eso se quede ahí quietico, lo fijo con F4 y vengo y evalúo con F9.
Él me dice la calificación más alta, la quinta calificación más alta que se encuentra por debajo de 3, no incluyendo al 3 que se encuentra acá, porque es menor a 3, porque el 3 pasa, sería 1.05. En otras palabras, es esta calificación que yo tengo aquí, sería la quinta más alta. Por tanto, yo tengo que establecer ahora una prueba lógica y tengo que decirle mediante la función i que evalúa varias pruebas lógicas y me devuelve solo una, le voy a decir, dime cuál de estas celdas que yo tengo acá y que voy a ir arrastrando para comprobar la prueba lógica de cada una de las reglas del formato condicional, dime si esta celda que yo tengo acá, que voy a fijar aquí en esta partecita con el símbolo de dólar en la columna para que se quede quieta y a la hora de marcar todo el rango se marque el registro completo con la columna estudiante y la columna calificación. Dime si esta calificación que yo tengo aquí es mayor o igual a la que me está arrojando la función k.décimo.mayor que identifica la quinta calificación más alta por debajo de 3. Y a su vez también en el segundo valor lógico de la función i le voy a preguntar, dime si esta calificación que yo tengo acá y la voy a fijar aquí como absoluta en la parte de columna es menor al valor de 3 que se encuentra registrado justito en la celda G2 y fijo con F4 para que quede ya toda como absoluta. Aprecia muy bien, lo único que tiene referencia absoluta en la columna es la referencia que se encuentra en el registro que yo voy a evaluar. El resto de registros tienen referencias de tipo absoluta tanto en fila como en columnas. ¿Qué sucede si yo vengo y evalúo acá con Enter? Aprecia muy bien. ¡Pum! Me está arrojando un valor de verdadero. Si la arrastro hacia abajo, fíjate que tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Ya tengo la regla de formato condicional. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar toda la fórmula y la copio, control C, escape, selecciono toda mi tablita de datos y vengo aquí a la herramienta formato condicional, nueva regla y selecciono el último ítem. O también con combinación de teclas, fíjate. Seleccionamos todo el rango de celdas y oprimimos al ORON y sacamos el cuadro de diálogo y venimos acá y le decimos, mira, esta es mi regla de formato condicional. Quiero marcarla de color amarillo, por ejemplo en el relleno. Le doy clic en aceptar y aquí tengo las calificaciones, las 5 calificaciones más altas. Siguiente pregunta que me hacen en la caja de comentarios. Andrés, yo quiero reconocer con el valor de 1 la más alta y quiero reconocer con el valor de 5 la menos alta de esas 5. ¿Cómo hago para hacerlo? Tú estarías pensando, bueno, utilicemos jerarquía equivalente o utilicemos la función jerarquía. La función jerarquía no te va a funcionar. Pero si quieres, inténtalo y me darás la respuesta en la caja también de comentarios. ¿Qué fórmula sugiero yo? Pues emular a la función jerarquía en orden ascendente. Quiere identificar la más alta, que en este caso sería esta calificación. La que le sigue sería esta, la que le sigue sería en este caso esta, luego esta y luego esta. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mira, muy sencillo. Voy a colocar un paréntesis de apertura y uno de cierre, fíjate, muy bien. Y le voy a decir, dime de todo este rango de celdas, y lo voy a fijar con F4, dime de todo este rango de celdas, ¿cuáles celdas son mayores? ¿Cuáles celdas son mayores a ella misma? Es decir, a la celda que estoy evaluando en el registro. Y seguidamente, fíjate que si yo la evalúo con Enter, obviamente me está arrojando una matriz booleana, una matriz lógica. Entonces yo vengo acá y le digo, ¿qué sucede si yo vengo y multiplico esto por el valor de 1? Pues convierto mi matriz booleana en una matriz binaria. Y cada uno de los valores de 1 están identificando cualquier registro dentro del cúmulo de calificaciones que son mayores a la calificación que yo estoy evaluando en la celda comprometida. Pero ¿qué sucede ahora si yo vengo y evalúo todo esto mediante el uso de la función suma producto? Llamo a la función suma producto, pum pum pum,
abro un paréntesis para que no se me robe este otro paréntesis. Fíjate muy bien este paréntesis y este otro paréntesis, porque recuerden que la función suma producto no evalúa matrices booleanas, sino evalúa matrices binarias. Y vengo acá y cierro y evalúo con un enter. Me dice, hay 7 elementos que son mayores a este elemento que yo estoy evaluando. Es decir, si yo arrastro la fórmula hacia abajo, estoy calculando la jerarquía en orden ascendente. Es decir, este es el valor que ocupa la séptima posición. Este es el valor de 470 que ocupa la primera posición, pero fíjate, me arroja un valor de 0. Por tanto, necesito un factor de corrección y el factor de corrección es sumarle el valor de 1 para que tenga en cuenta a esta misma celda evaluada. Si yo la arrastro hacia abajo, aprecia muy bien que acá me devuelve el valor de 1. Luego me devuelve el valor de 2, aquí el 4.52. Y luego el valor de 3 sería el valor o la calificación de 3. Fíjate que la calificación de 4 que yo tengo acá sería la 1 para las 5 más altas por debajo de 3. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar solo las celdas que sean menores a 3? Pues muy sencillo. Vengo aquí dentro de la función suma producto y establezco una segunda matriz. Fíjate, abro y cierro un paréntesis y tomo esta matriz lógica que establecimos para marcar el formato condicional, evalúo con F4 para dejarla como absoluta y multiplico por 1 para pasarla a matriz binaria. Y luego vengo y evalúo con Enter y desplazo hacia abajo, fíjate, y esto se despapalló, pero me está identificando correctamente los registros. Esta sería el valor de 1, la más alta por debajo de 3. Luego esta sería el valor de 2, la segunda más alta por debajo de 3. Esta sería el valor de 3, que es la tercera más alta por debajo de 3, la cuarta más alta por debajo de 3 y la quinta más alta por debajo de 3. Por tanto, si yo vengo ahora y encierro todo esto dentro de un par de paréntesis y multiplico por el valor lógico, en donde un valor de verdadero se transforme en un 1 y un valor de falso se transforma en un 0, como por arte de magia, tienes ordenada la matriz y tienes una jerarquía que identifica la calificación más alta, la primera calificación más alta por debajo de 3 con el valor de 1 y la quinta calificación más alta por debajo de 3 con el valor de 5. Ahora bien, tú te estarás preguntando qué sucede, por ejemplo, si en la primera calificación más alta, por ejemplo, yo coloco una calificación más alta que esta que se encuentre por debajo de 3. Por ejemplo, vamos a tomar aquí, mira, el 0.20, o más bien este 0.20, no el 0.1, para que veas cómo se marca, y vamos a colocar, por ejemplo, 2.95. Tomo 2.95, evalúo con Enter y fíjate que la de 1.05 ya no hace parte de la calificación. Arrancaríamos con 1, luego con 2, luego con 3, luego con 4 y luego con 5. Perfecto. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué sucede si hay una calificación repetida de las que se encuentran dentro del cúmulo? Por ejemplo, una de 0.5, vamos a tomar esta de 1.05. Voy a tomar esta calificación, tomo 1.05 y la repito, sería la quinta calificación más alta. En este caso, se están repitiendo los números y hay una doble oportunidad porque son dos estudiantes diferentes que tienen la quinta calificación más alta por debajo del valor de 3. Espero que esta fórmula o este conjunto de fórmulas que te voy a dejar como por acá, fíjate, fórmula texto, de esta formulita que fue la primera y luego esta otra fórmula texto de esta otra formulita perdón, que te dejo acá en la parte segunda, te sirva y te sea de mucha utilidad en tu trabajo con Excel. Recuerda muy bien, lo viste por el canal Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como siempre digo, parceros, parceritas, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.